En esta conferencia voy a hablar acerca de los matrimonios mixtos, es decir, el matrimonio entre un creyente y un no creyente. Para lo cual quiero invitarlos a que busquen en sus Biblias 1 Corintios 7, por favor. Vamos a comenzar leyendo 1 Corintios 7, versículo 39. Este capítulo de la Biblia es uno de los mejores capítulos de toda la Escritura para que nosotros podamos aprender las diferentes facetas y desafíos que enfrenta un matrimonio. Y los solteros también que piensen en el matrimonio. En 1 Corintios 7, 39 dice: la mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee. Así que aquí le habla a una viuda. Cuando su marido muera, está libre para casarse con quien desee, con quien quiera. Si esto aplica a una viuda, pues también aplica a una soltera, o a un soltero, o a un viudo. Pero no lo leí completo, ¿observaron? Porque dice que la mujer está en libertad de casarse con quien desee, solo que en el Señor. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso nosotros los cristianos decimos que debemos casarnos solo con cristianos, porque leemos el libro, porque creemos en este libro. Y eso dice el libro, que los creyentes se casan con creyentes, pero esto no es nuevo. Miles de años antes, Dios ya lo había dicho a su pueblo de Israel en Deuteronomio 7, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, dice el versículo 2, y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti, versículo 3, no contraerás matrimonio con ellos, ni darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti, y Él pronto te destruirá. Hoy entonces voy a hablarles de algunos principios bíblicos que pueden servir de guía a un cristiano casado con un no cristiano. Pero antes de entrar a ver los principios, vamos a contestar una pregunta. La pregunta: ¿por qué un creyente estaría casado con un no creyente si la Biblia es muy clara que eso no debe de ser? Y hay cuando menos 3 escenarios por los que yo advierto que esto podría ser. 3 razones por las que un creyente puede estar casado con un no creyente. Número 1, por conversión. Es decir, estas personas estaban casadas y no conocían el Evangelio, no conocían de Cristo. Pero en algún momento de sus vidas, Jesús les es presentado como lo que Él es, el Señor y Salvador, el único Señor y Salvador de la humanidad. Así que ellos escuchan, pero uno de los dos rechaza el mensaje y el otro decide creer. Así que de pronto nos encontramos que en el matrimonio ahora hay un creyente y hay un no creyente. Es decir, este escenario número 1 ocurre por causa de la conversión de uno de los dos, mientras que el otro descontinúa la oferta del Evangelio. Escenario número 2 por lo que puede suceder esto: por rebelión, no por conversión. Porque siendo cristiano, el creyente que sabía que no debía estar en yugo desigual con los incrédulos, como se dijo antes, y pasajes como este que acabamos de leer, que el creyente solo debe casarse en el Señor, simplemente desobedece el mandato bíblico, lo ignora por la razón que sea y decide, se cree más inteligente que Dios, dice: no, yo me voy a casar y después lo voy a ganar para Cristo. Primero aseguro mi pez y luego lo saco del agua, ¿verdad? Y entonces se casa, como dicen por ahí, ¿no? Más fácil pedir perdón que pedir permiso. Se casa así y entonces ahora está casado un creyente con un no creyente. Si ese es el caso de alguno de los que están aquí, usted pecó contra Dios y debe arrepentirse.
Y si usted se arrepiente, el Señor le perdona. Le perdona su pecado y usted debe comprometerse a empezar a vivir cristianamente otra vez, si es que dejó de hacerlo. Y si nunca lo ha hecho, pues hágalo. Claro, eso no quita que va a tener que lidiar con las posibles consecuencias de eso, ¿verdad? Tercera razón por la que alguien puede ser creyente y estar casado con un no creyente. La primera dije por conversión, la segunda por rebelión, la tercera por apostasía. Tal vez usted se casó con un creyente, o al menos eso decía. Hicieron todo lo que pudieron para hacer las cosas bíblicamente, se casaron, pero después de un tiempo, la pareja empezó a mostrar pues desinterés en las cosas de Cristo. Tal vez incluso sigue diciendo hasta el día de hoy que es cristiano o cristiana, pero la verdad es que Dios no le importa, vive como un no creyente y rara vez incluso va a la iglesia. Y así como vive, mejor que ni fuera. Entonces, abandona el camino de Cristo. En este caso, el que es creyente debe hacer lo que dependa de sí mismo para vivir cristianamente. En los tres casos, ya sea que usted está en una unión mixta, en un matrimonio mixto, ya sea por conversión, por rebelión o por apostasía, no importa cuál sea el caso, en este punto usted tiene que tomar la decisión de vivir cristianamente. Y ahora voy a explicar qué significa vivir cristianamente para una persona que está en ese lugar. Dios nunca permita que usted esté en ese lugar, pero si ya está usted en ese lugar o conoce a alguien que está en este lugar, hoy va a aprender algunos principios de la palabra de Dios en 1 Corintios 7 para tomarlos en cuenta. Número 1, voy a dar 5 verdades. Número 1, en el versículo 12 vamos a leer, ahí en 1 Corintios 7, versículo 12. No tengo tiempo para leer todo el capítulo en su contexto, por cuestión de tiempo me voy a ir a los versículos que competen a este tema. En el versículo 12 dice, en la segunda mitad, dice: si un hermano tiene una mujer que no es creyente, ahí está el caso, ¿verdad? Un hermano tiene una mujer que no es creyente. Él es cristiano, ella no es cristiana. El texto dice en el versículo 12, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Versículo 13, y la mujer cuyo marido no es creyente, el caso inverso es exactamente lo mismo. Ella es cristiana, él no es cristiano. Versículo 13 dice, no abandone a su marido. Principio número 1. Si usted es creyente y él o ella no es creyente, no lo abandone, no se separe. De entrada, no se separe. El matrimonio es sagrado delante de los ojos de Dios, aun cuando se celebra en ignorancia del evangelio. Entonces, cuando un hombre y una mujer contraen matrimonio y hacen votos comprometiéndose delante de Dios y de otros testigos a prodigarse amor y cuidado de por vida, deben hacer todo lo que sea posible para no romper con ese pacto sagrado. No se separe. Segundo principio en el versículo 14, el que sigue. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer. Pausa, explico. Aquí es santificado no significa que es convertido en un santo, ¿verdad? Santo Toribio, ¿verdad? No en ese sentido que la gente usa la palabra santo. Nosotros debemos entender esta frase que es santificado en el sentido de que es privilegiado, que goza de privilegios espirituales que él no entiende, que él no comprende. Hay cierto privilegio que gozan tanto los hijos como los cónyuges de el creyente, que los pone en una situación de privilegio. Tienen alguien que ore por ellos cada día, que les dé testimonio, y Dios, por amor de sus hijos, a veces extiende su favor y su misericordia a los que lo rodean en el núcleo cercano. Así que en ese sentido dice el versículo 14 que el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer
que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos, en el sentido de son separados. Cuando hay un creyente, el creyente que es sal y luz, es luz porque irradia a Cristo y es sal porque detiene la corrupción. Y cuando hay un creyente en un hogar donde todos los demás no son creyentes, por ese creyente la corrupción es frenada. Es frenada, porque el creyente no consiente en la corrupción. Luego el versículo 16, si se brincan uno, dice: pues ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? Obviamente no hay mujer que salve a su marido, sino que es el Señor el que salva al marido. Pero lo que Pablo está diciendo es que debe estar en el corazón de un creyente procurar la salvación de su familia no creyente. Por eso no se debe de separar. Porque si usted renuncia a su familia, ¿quién les va a hablar el evangelio? ¿Quién es el que más los ama sino usted en este mundo? Y si usted se da por vencida o por vencido, quedan a la deriva. Estas personas, no importa la razón cómo entablaron un matrimonio con usted, merecen que usted les hable del evangelio para que puedan ser salvos si se arrepienten y creen en Cristo. Por eso la Escritura dice: ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? O ¿cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? En primera de Pedro capítulo 3 también se nos enseña cómo un creyente debe asegurarse de dar auténtico y sobrado buen testimonio de su parte antes de procurar la separación. En primera de Pedro 3 se nos presenta el escenario otra vez de un creyente casado con un no creyente. Empieza Pedro hablándole a las mujeres. Escuchen en primera de Pedro 3, 1 y 2. Asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos. Y en el contexto entiéndase a maridos no creyentes. Y ahorita van a ver por qué. Mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra. Diga sin palabra. Puedan ser ganados para Cristo sin palabra. Algunos en mi iglesia recordarán de la historia que les conté de la mujer que vino y le dijo al pastor: pastor, estoy muy triste. A mí me encanta servir en el ministerio y participar en todas las actividades, pero mi esposo se me ha puesto como el diablo. Ya no me da permiso. Oren por ese hombre malvado para que el Señor lo reprenda, y porque ya no lo soporto, no me deja venir ni a la iglesia ya. Y pues está bien, hermana, vamos a estar orando. Finalmente el pastor dijo: voy a ir a visitar al hombre. Y fue y lo visitó. Hola, don fulano, lo vengo a visitar. Pastor, qué gusto verlo. Nada de agresivo. Pase, siéntese, traigan un cafecito al pastor. Pues no, que era el diablo, ¿verdad? ¿Cómo le ha ido, pastor? Qué milagro por acá, que se acuerda de los pobres. No, pues no, él no vio nada de hostilidad. Hasta que el pastor, pues a lo que iba, se animó, le dijo: fíjese, don fulano, que pues con todo y pena, pero le quiero preguntar, fíjese que aquí su señora, pues el otro día me contó que usted ya no le quiere dar permiso de ir a la iglesia. Ah, es eso, le dijo. Ah, ya sé a lo que viene. Le dijo: mire, pastorcito, para no andarnos por las ramas, yo no tengo ningún problema que mi mujer vaya a la iglesia. Pues no hay un problema, siempre y cuando cumpla sus deberes en la casa. Llego aquí y no es buena ni para lavar las cosas de la cocina, no tiende la cama. Ah, pero eso sí, llega a la hora de la iglesia, candil de la calle, ¿verdad? Que quede claro, no va a ir mientras no cumpla sus deberes en la casa. El pastor dijo: tienes razón, que no vaya. Sin palabra, sin palabra. Debemos hacer lo que depende de nosotros para remover todo obstáculo al evangelio. No somos perfectos, pero tenemos que hacer lo que nos toca en ese proceso. Porque sigo leyendo el texto de 1 de Pedro 3. Se han ganado sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. En el versículo 7 les habla a los maridos en el mismo escenario, pero de forma inversa. Ahora el varón es el creyente y la mujer es la no creyente. Dice: ustedes maridos igualmente
por eso sabemos que es un varón creyente con una mujer no creyente, le dice igualmente que ellas. Y en el capítulo anterior les habla a los esclavos que tienen un amo no creyente. Igualmente, al marido, convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Aquí se nos dice que tú debes hacer todo lo que dependa de ti para que se salve tu pareja. Debes orar por ella, pero debes comportarte de manera ejemplar. ¿De qué sirve que ores por la salvación de tu pareja si después con tus acciones destruyes todo lo que ruegas en oración? Así que número 1, no se separe. Número 2, haga su parte en pro de la salvación de su pareja y de sus hijos. Número 3, regresamos a 1 Corintios 7. En casos excepcionales podría separarse. Versículo 15, 1 Corintios 7, 15, leo. Sin embargo, en la Biblia de las Américas estoy leyendo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Hermanos, ¿cuándo sería potencialmente la idea de una posible separación? Dije en casos excepcionales. ¿Cuáles serían esas excepciones? Número 1, si tu pareja no creyente no quiere seguir contigo, o por más que haces tu esfuerzo, le honras, cumples tus deberes y no te quiere dejar practicar tu fe. En tales casos podrías considerar la separación. Cuando él o ella no quiere seguir contigo o quiere impedirte practicar tu fe. Escenario número 2, si la pareja se resiste persistentemente a proveer y proteger a la familia, especialmente si es varón. Voy a explicar porque esto es más delicado y probablemente hay pastores que no estén de acuerdo conmigo. En una familia, a veces uno de los dos se tira al vicio, al alcohol, a las drogas. Descuida mantener a su familia y en casos extremos hasta la roba para mantener su adicción. 1 Timoteo 5:8 dice que quien no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hasta los incrédulos proveen para su familia. Así que cuando tenemos a una persona que no provee para los de su familia, eso es una anomalía aún entre cristianos, según 1 Timoteo 5:8. La Escritura dice en Efesios 5:29, en el contexto del matrimonio, que nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida como Cristo a la iglesia. Así los maridos deben amar a sus mujeres, sustentarlas y cuidarlas. Cuando en lugar de tener un esposo o una esposa que sustenta y que cuida su familia, la destruye y la pone bajo riesgo, el creyente podría considerar una separación estratégica. ¿Saben ustedes que la mayoría de los abusos sexuales a menores son cometidos por personas de la familia y algunos de ellos son sus propios parientes o padres cuando están bajo el influjo del alcohol o de las drogas? Cuando un hombre o una mujer por causa de alguna conducta adictiva o criminal, en lugar de cuidar o sustentar a su familia, la pone bajo constante riesgo, en lugar de arrepentirse y cambiar, un creyente puede separarse para cumplir con ambos propósitos, el de proveer y el de cuidar de su familia y de sus hijos, sin seguir siendo víctima de abusos y del despojo de un cónyuge destructivo. Tercer escenario donde podría considerar la separación un creyente de un cónyuge no creyente, si su pareja es persistentemente infiel. Mateo 5:32, el Señor Jesucristo dijo que el que se divorcie de su mujer para casarse con otra, a menos que sea por fornicación, por inmoralidad sexual, adultera. Ahora hay controversia, yo sé que algunos de ustedes son estudiosos de la Escritura y hay algunos que interpretan ese pasaje de un modo y otros que lo interpretan de otro.
También Jesús dijo algo similar en Mateo 19:9 cuando estaba hablando acerca del tema del divorcio. Y Él mencionó la cláusula de excepción, dijo: el divorcio bajo ninguna circunstancia es justificado delante de los ojos de Dios, salvo por infidelidad. Les advierto que Dios no está a favor del divorcio. Y cuando un hombre o una mujer cometen adulterio, aún ahí Dios está a favor de la familia. Si el adúltero se arrepiente, Dios le puede perdonar. Y claro que no va a ser fácil para su pareja. Pero estamos hablando particularmente cuando alguien es infiel de manera persistente e impenitente. No se arrepiente ni se piensa arrepentir. En ese caso, el creyente puede buscar una separación. Principio número 4 o consejo número 4, en el versículo 10 y 11, regresamos a 1 Corintios 7. Versículo 10, a los casados instruyo no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, versículo 11, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Número 4, si se separa, quédese sin casar, mientras pueda. Quédese sin casar. El creyente separado del incrédulo debe permanecer sin casar cuando existen posibilidades de restaurar su relación. Espérese, si se tiene que separar por alguna causa extrema, excepcional, no se precipite para establecer una nueva relación. Espérese. Quizás esto era lo que necesitaba su pareja para despertar del aturdimiento y empezar el proceso de reconstrucción. No será fácil, pero un creyente con la ayuda del Señor y de su iglesia pueden ver un milagro ocurrir. Dios no quiere el divorcio, Dios quiere el perdón, Dios quiere la reconciliación. El divorcio es solo una concesión en los casos en que hay dureza de corazón de uno de los cónyuges que le quiere imponer al otro un estilo de vida impío. Así que hasta donde sea posible, quédese sin casar si se tuvo que separar. Y número 5, y si ya no hay posibilidades de reconciliación, ¿qué se puede hacer? Él me fue infiel, o ella me fue infiel, ahora ya tiene otra pareja, ya tiene otros hijos, o ya se fue a otro país, ya se casó allá, o ni se casó, quién sabe qué está, o me dejó por otro hombre. ¿Te dejó tu esposa por otro hombre? No, me dejó mi esposo por otro hombre. ¿Cómo? Sí. Ahí va a haber escenarios donde ya no va a haber posibilidades de reconciliación. No hay. ¿Qué puedes hacer? Versículo 32 y 33 nos responde: en primer lugar, tú podrías, mas quiero que estéis libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, cómo puede agradar al Señor, pero el casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Escenario número 1, ¿qué podrías hacer? Quédate soltero y sirves al Señor. Se te concedió algo que nunca quisiste, que te quebró el corazón en 1000 pedazos, pero ahora, en lugar de seguir el camino del cónyuge, tú te consagras y el Señor es tu pareja y ahora vives para servirle a Él. Pero yo no tengo el don que tenía Pablo, Luis. Yo no tengo el don de continencia. El don de continencia se menciona aquí en el capítulo 7, en el versículo 7. De hecho, dice allí en el versículo 2, 1 Corintios 7, 2, no obstante, por razón de inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. 7. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. ¿Cómo era Pablo? Soltero y feliz. Porque hay dos tipos de solteros, ¿verdad? Soltero 1, ¿verdad? Rascando las paredes ahí que se andan quemando, buscando. Y los otros que no, los otros que viven felices, que no se ven frustrados, que están muy bien, no tienen necesidad de casarse. Un don que Dios les da, qué bueno, pero no todos tienen ese don. Así que te toca quedarte sin esposo y ahí está. ¿Es el mío? ¿Saben por qué es malo poner el este? No, no es malo. Ya estoy terminando como quiera. Ok. Bueno, es mi opinión personal, con base en la interpretación de algunos pasajes. Yo creo, eso hablo yo por mí, yo creo que en tal caso, un hombre o una mujer cristiana que llegó a ese punto no por su culpa, podría casarse otra vez. No todos están de acuerdo conmigo, pero quiero terminar
como terminó mi hermano Roberto, porque así lo tengo escrito en mi conclusión. Nuestro Dios es rico en misericordia, hermanos. Él entiende nuestras realidades. No es un Dios ajeno, un Dios desconectado. Él provee de opciones para los creyentes que sufren un trato abusivo e impío. Su gracia provee para que la familia cristiana salga adelante, incluso si uno de los dos creyentes, uno de los dos cónyuges no es creyente. Pero todo debe de hacerse con cuidado, tomando en serio los principios de la palabra de Dios. Los principios de esta conferencia que acabo de dar y de todas las anteriores a esta que se dieron hoy, no deberían usarse para tomar decisiones definitivas, sino como una guía general. Cada uno de ustedes esperamos que tiene pastores. Lo mejor sería que usted los consulte, presente su caso personal para que se tomen en cuenta las peculiaridades que no se mencionaron en estas conferencias, con tal de asegurarse que usted honra al Señor lo más que pueda según su realidad. Oremos. Padre, queremos agradecer por tu preciosa palabra, por tu preciosa palabra que nos habla en todas las situaciones que podemos enfrentar. Oramos para que cada familia que escuchó y escuche este mensaje, estos mensajes, pueda tener esperanza y hacerlo mejor. Ayúdanos como pastores y como hermanos en Cristo a aconsejar bíblicamente a los que padecen interrogantes, dudas o desafíos particulares. En nombre de Jesús. Y también quiero orar por aquellos que entre nosotros quizás no son cristianos, pero van a hacerlo muy pronto y tal vez hoy. Si usted es esa persona, acérquese con uno de nosotros. Yo no tengo prisa y estoy con muchas ganas de guiarle para que usted se convierta a Cristo hoy. En nombre de Jesús, amén. Muy bien.